El mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días, un fresco domingo aquí en el tercer cordón del conurbano bonaerense. Estamos en estos momentos con una temperatura de 4 grados por efecto del viento. Estamos en el tercer cordón en la ciudad de Canning, casi cuando empieza el cuarto cordón de bonaerense, porque ahora ya empieza a haber un cuarto cordón bonaerense que llega hasta la zona de Cañuelas. Ha crecido tanto nuestra querida provincia de Buenos Aires y nuestro conurbano, prácticamente. Solo en el conurbano tenemos más población que varias provincias juntas. Señores, bueno, la temperatura acá es muy baja, toda la semana va a ser baja. Ya estamos en pleno invierno, esto ya no tiene retorno. Y bueno, por supuesto, nosotros lo que sí tenemos candente como siempre es la actualidad nacional. Comenzamos nuestra edición del día de hoy. Reiteramos, prácticamente última edición del mes de junio. Con muchísima información local. El país se está yendo a los caños, la verdad es esta. La economía está sostenida con un respirador artificial, no da para mucho más. Si esto pareciera no estallar, es consecuencia de los medios de comunicación que sostienen a este régimen. Pero bueno, a eso hay que agregarle la violencia discursiva y verbal que se traduce en hechos, ¿no es cierto?, del régimen de Javier Milei. Esta semana, con total impunidad, el autócrata Javier Milei, bueno, declaró que parece que lo decía con orgullo, ¿no?, delante de un grupo de empresarios que incluso lo aplaudió. Él dijo, soy cruel, y lo dijo como enorgulleciéndose con esto, ¿no? Esto me hace acordar a los machotes mexicanos que decían, soy macho, soy malo. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Bueno, vamos a ver lo que decía Javier Milei en un congreso nazi que se hizo esta semana con la presencia de varios empresarios que incluso lo aplaudieron. Escuchamos. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, sus compañeritos de trabajo, mis ex compañeritos de trabajo, digamos, quieran reventarnos el resultado fiscal con políticas demagógicas, lo que no se dan cuenta es que podrán retrasar un poco el ritmo al que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país, pero la gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Con los empleados públicos, dijo. Bueno, muy bien. Usted sabe que 2 días antes del Día del Empleado Público, el régimen, por decreto, les quiso sacar el Día del Empleado Público y lo quiso mandar a trabajar. Ahora es el Día de los Trabajadores. Cada gremio tiene su día en el año que es no laborable. Y nos referimos, por ejemplo, a los maestros el 11 de septiembre, está el Día del Seguro, el Día de la Secretaria, el día... y así sucesivamente. Incluso están los acuerdos paritarios, es ley. Bueno, el tipo, como es un autócrata, bruto, ignorante y reventado, el nazi macrista que está enfrente de la Casa Rosada, les quiso sacar por decreto el día no laborable a los trabajadores del Estado. Bueno, por suerte una jueza dijo, no señores, no, cautelar, no se puede sacar así porque sí, algo que está dentro de un acuerdo paritario y que a su vez es una ley. Así que por supuesto los empleados públicos tuvieron su día. Hay mucho miedo porque no renuevan contratos, pero sigamos escuchando al sátrapa cómo se expresa, ¿no? Qué desprecio, qué asco, cuánta violencia. Y hay gente que lo aplaude y otra que lo vota. Atención.
Y en ese sentido, como señalé antes, el primer mito tardamos tan solo un mes en derribarlo. El segundo mito tardamos poco menos de un año. Y el tercer mito lo estamos haciendo pedazos durante nuestro segundo año, donde cabe destacar que todos los gobiernos provinciales desdoblaron las elecciones para perjudicarnos y la bomba de ACME le está explotando una y otra vez en la cara. Bueno, los empresarios aplauden, pero ustedes saben, las cifras moderadas indican que cerraron ya 12.000 pymes en la Argentina. Esto no es moco de pavo, las pymes son las grandes empleadoras en el país. Se empezaron a conocer cifras, hay provincias que ya están arriba del 10% de desocupación, a nivel nacional estamos en el 8%, y eso son los empleados registrados. Siempre hay que multiplicar por 2 más los no registrados. Quiere decir que si le sumamos un 16 más el 8, estamos en un 24% de desocupación. Quiere decir que una de 4 familias no tiene ingresos, ¿sí? Aparte se conocieron algunas cifras importantes de consultoras privadas que hablan de que el 1% de los argentinos se queda con el 20% de la riqueza. Y que el 10% siguiente se queda con el 40%. Y que el 60% apenas el 4% de la riqueza nacional. Vamos rumbo a ser países con una distribución miserable, como el caso de Perú, como el caso de Ecuador, de Paraguay, países atrasados socialmente, de Chile, países atrasados socialmente, donde los desequilibrios de clases son normales, donde desaparece la clase media. Esta clase media que de golpe viaja, ¿sí? Porque el dólar está barato, pero se están pegando un tiro en el pie. Se reunieron los gobernadores esta semana, inclusive los gobernadores que son nazis también, en el Consejo Federal de Inversión, y le pidieron al presidente que se ponga al día con la coparticipación. Porque él, claro, tiene superávit de caja, pero no le pasa el dinero, que por ley le corresponde pasarle a las provincias. No se puede hacer lo que uno quiere. Bueno, este muñeco tarde o temprano tendrá que pagar ante la justicia, porque la Argentina algún día volverá a la democracia, y cuando se vuelva a la democracia, bueno, habrá que pedir cuentas, y esas cuentas que habrá que pedir, bueno, este muñeco tendrá que, de alguna u otra manera, pagar este desastre y esta violación permanente que está haciendo de las leyes. Por eso, bueno, que siga debiendo. Total, hay gobernadores que todavía lo apoyan, Hay muchos gobernadores nazis en toda la Argentina. No jodamos, hay muchos. El de Santa Fe, Puyaro, la Arllora de Córdoba, Sanz en Salta, bueno, Jujuy ni hablar, ¿sí? El de Tucumán, Jaldo, Jalil en Catamarca, ¿quién diría Jalil, Qué bajo hemos caído, Jalil. Hay muchos gobernadores, Cornejo de Mendoza, algunos que son declaradamente, el de Río Negro, el de Chubut, es decir, hay muchos que son declaradamente nazis y otros han sorprendido con lo pusilánimes que son. Apenas podríamos rescatar a Quintela en La Rioja, a Siliotti de La Pampa y a Kichilov en la provincia de Buenos Aires. El resto, todos encolumnados con el gobierno nazi. Bueno, hubo una reunión esta semana en el CFI donde justamente le reclamaron, tibiamente algunos, pero recursos al autócrata Javier Milei. De todas maneras, Kichilov, que mantiene su altura, no le respondió en los términos, porque atención, que Milei hizo algunas referencias como débil mental, vienen a los nazis, ¿no? ¿Cuántas referencias a los nazis? Recomendamos el libro Síndrome 1933. ¿Cuánto paralelismo en cómo llegó el gobierno de Hitler a cómo llega este gobierno? Paradójicamente, un gobierno judío. De un judío que también es nazi como Javier Milei. Vamos a escuchar lo que decía, manteniendo la altura, Axel Kichilov, sin caer en vaguedades. Kichilov vive con lo que puede la provincia de Buenos Aires inaugurando obras. En una de esas inauguraciones, bueno, dio esta respuesta. Me comentan, y algo escuché, que Milei me dedicó unas palabras, insultos, una catarata, bueno, de calificaciones, que expresan además, además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón.
no me van a escuchar insultarlo, denigrarlo. Y creo que eso también permite contrastar y comprender un poco qué es lo que lo enoja también tanto a Milei con la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a los insultos, a esta campaña que yo decía iba a ser sucia, no, roñosa, ya vemos cómo comienza, cómo le podemos contestar. Miren, muy sencillo, recorriendo, estando, trabajando, acompañando, defendiendo, protegiendo, resistiendo. Y a mí me parece también que los insultos, la denigración, un método que ya es reiterativo y que ya creo que le tomamos el tiempo, ya cansa, ¿no? Uno ya se da cuenta de que cuando viene y sale insultando es porque quiere esconder, porque quiere ocultar, porque hay temas de lo que no pretende, no quiere hablar. Yo creo que a esta altura tenemos que entender que no es una falta de respeto a mi persona o a aquel que se ha insultado. A esta altura es una falta de respeto a todo lo que está pasando en la Argentina, a los que están sufriendo las políticas de Milei. Me gustaría que Milei, en vez de andar insultando, recorra un poco, vea un poco y se ocupe por una vez de un problema real de cada uno de los argentinos de carne y hueso, de cada uno de los bonaerenses que tienen problemas porque pierden el laburo, no les alcanza la guita. El otro día nos reunimos todos los gobernadores de la Argentina, no sé qué más espera para darse cuenta que tener una política contra la producción y el empleo, contra el federalismo, contra la soberanía y contra la identidad nacional, que todo eso tiene consecuencias y que va generando cada vez más porciones de nuestra población, que lo que necesitan son respuestas y soluciones. Bueno, realmente con bastante altura respondió Axel Kicillof, atendiendo que, bueno, del otro lado está el hombre permanentemente insultando, permanentemente, digamos, dando esas diatribas insultantes, los que le rompen el culo. Qué obsesión que tiene por el culo este hombre, ¿no? Porque cuando hablaba de los niños en el jardín de infantes enjabonados y envaselinados y atados, habla de una obsesión morbosa que este hombre tiene, que bueno, debe ser fruto, lo dejamos para los psicólogos, fruto de todas sus desviaciones íntimas, privadas y sexuales, que no nos preocupan, problema de él y sus perros, que no sabemos qué hace con sus perros ni con su hermana íntima, pero el problema es que este hombre desequilibrado mentalmente está perjudicando al país. Y por supuesto, donde también esto está muy mal, es en el tema económico. Si bien vino la revisión del Fondo Monetario y lo siguen bancando y financiando, bueno, lo bancan y financian porque la orden de Donald Trump es sostener a este muñeco que tiene acá en el sur de América. Pero si no, esto realmente está que explota. Vamos a escuchar un pequeño tramo a el economista Juan Latrichano, que ayer en un programa que compartimos con Mónica Vallejos en Serial TV, Juan Latrichano, hizo manifiesto un tramito solamente de lo que él decía respecto a esta situación económica donde, por ejemplo, hay un dólar planchado, donde las libres importaciones están destruyendo la economía nacional. Escuchamos. Bueno, en lugar de Lumilagro va a haber Lumichina, ¿no? Y entonces ellos salen a corregir el problema de ahí. Y en realidad es más o menos echarle combustible al fuego, ¿no? Es decir, estamos con un rojo y bajo los impuestos para que penetren más productos extranjeros, para que compitan con los nacionales. Ahí aparece un dilema que los muchachos liberales llaman la soberanía del consumidor. El consumidor pasa a ser soberano porque vos tenés el Lumilagro y el Lumichino. Seguramente el Lumichino es más barato y por ahí es mejor calidad. Entonces vos sos soberano. Uh-huh. Pero la pregunta por el millón, y esto lo planteó el ya desaparecido Marcelo Diama, que era un hombre de la Unión Industrial Argentina, un académico, un ingeniero. Y él decía, ¿qué soberanía podemos hablar si el soberano está desempleado? Porque en la medida que entran termos, la gente de Lumilagro tiene menos trabajo, y por supuesto pensiones, despidos, y así se va reproduciendo esta economía
en distintos sectores. Entonces esta soberanía constitucional se convierte en un fuerte desgracia. Y esto es lo que los muchachos no entienden. Lo segundo que no entienden, no quieren entender. No quieren verlo, ¿no? O realmente le pagan para que no entiendan. Claro, como decíamos en el programa, realmente los propios empresarios están, digamos, sosteniendo un modelo que a ellos los excluye, que a ellos los va a dejar afuera. El criterio es otro, el criterio es deliberadamente trabajar con la destrucción del gobierno, del mercado interno. Bueno, a diferencia de lo que hace Trump, al que tanto admira, ¿no? Bromeábamos en ese programa que justamente Milei hace lo mismo que Trump. Mientras Trump protege el trabajo norteamericano, estadounidense más precisamente, Milei hace lo mismo, pero protege el trabajo estadounidense, no el argentino. Bueno, ante un presidente entreguista, bueno, hay que recuperar la democracia. Para esto, con el plan Cristina Libre, pero sin embargo, y gracias a eso, se juntaron todos los dirigentes más importantes del Partido Justicialista y se reunieron en la calle Mateu 130 el pasado viernes y acordaron ir juntos en las elecciones. Se sigue confluyendo en distintas líneas para de esta manera entonces trabajar de cara a las próximas elecciones que son esenciales, que son vitales. Hoy por hoy pareciera que todavía el régimen tiene bastante apoyo en la población, algo que habría que encontrar el agujero al mate, de cómo es que se provoca esto, porque no deja de haber manifestaciones, sectoriales todas, pero el grado de individualismo ha hecho que yo peleé por la mía nada más, y no se ve lo colectivo. Y en esta, como dice la serie esa de Netflix, como dice el Eternauta, nadie se salva solo. La lucha de lo colectivo se debe recuperar. El Partido Justicialista está haciendo reuniones en cada una de sus secretarías. Por ejemplo, el jueves se reunió la Secretaría de Educación. Y así sucesivamente, para confluir, para coordinar fuerzas y para llevar adelante un plan que se tiene que catalizar ahora. De cara al 27, sí, pero hay que empezar ahora. Y se tiene que empezar a ver ahora, porque tiene que haber algún freno al régimen para que de alguna manera el régimen empiece a no destruir tanto como ya ha destruido, porque ya ha destruido mucho en el campo de la ciencia, de la educación. Entonces hay manifestaciones permanentemente. A la tibia CGT se le está provocando una fisura porque un grupo de sindicatos combativos, bueno, está trabajando, el Frente Sindical en Lucha, hizo una manifestación impresionante el pasado miércoles, impresionante, ante el Ministerio de Destrucción que dirige Federico Sturzenegger. Esta manifestación, bastante invisibilizada por los medios hegemónicos, no por nosotros, no por TV Mundus, por Radio Mundus, por Ecoinformativo, estuvimos allí, pero por los grandes medios, los que tienen mucho más poder de fuego que nosotros, muchísimo más poder de fuego que nosotros. Bueno, fue invisibilizado. Y fue realmente pantagruélica la cantidad de gente reclamando por la cantidad de personas que están quedando despedidas. Y todavía Sturzenegger se hace el canchero y con un gran logro dice: hemos despedido 50.000. Como si despidieran 50.000 vagos, ¿no? Son 50.000 familias a la calle. Yo digo, ¿quién celebra eso? Un enfermo. El problema está que ese enfermo tiene un montón de enfermos más que lo han votado. Este país ha tenido 14 millones de enfermos que han concurrido a las urnas. Y siguen siendo muchos enfermos. Y sigue habiendo 14 millones de enfermos. Lo vimos en la ciudad de Buenos Aires. Si sumamos todos los votos enfermos, hay mayoría. Bueno, algunos me dicen acá, no trabajemos así, no hablemos así, pero si yo tengo un autócrata como Javier Milei, que dice que los que no pensamos como él somos enfermos mentales, bueno, ¿qué puedo decir yo? Me tengo que defender con la misma, ¿sí? Por ser tibios, miren a dónde llegó Hitler, ¿sí? No tengamos un segundo Hitler. Y decíamos entonces, el Partido Justicialista está dando buenos señales de unión, y esto es importante, de cara a las elecciones, esperemos que se mantenga, porque si no hay un frenazo en las urnas, qué mal que estamos, qué mal que estamos. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y después vamos a volver con el plano internacional, porque hay un tema grave que involucra a un argentino, estamos refiriendo a Rafael Grossi, pero ya vamos a volver con esto. Ahora vamos
a una pausa y en instantes retornamos aquí nuevamente, como siempre, en Radio Mundus, en El Gigante de la Semana. Toda la información con El Gigante de la Semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Carly Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Bueno, y seguimos con la información, nos vamos al plano internacional. Ustedes saben, hay una tregua momentánea entre los judíos de Tel Aviv y la República Islámica de Irán. Ahora resulta que Irán asegura que tomará cualquier acción necesaria para defender sus intereses y está acusando al argentino Rafael Grossi, que fue declarado persona no grata. Digamos así, dijo Arachi, que es el canciller iraní, ha recordado que esta medida de Irán de declararlo no grato es el resultado directo del lamentable papel del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, un argentino, al ocultar el hecho de que la agencia hace una década ya cerró todos los asuntos pendientes sobre el programa nuclear iraní. Por otra parte, con esta acción maligna, Grossi facilitó directamente la adopción de una resolución políticamente motivada contra Irán por parte de la Junta de Gobernadores de la IEA, que es esta agencia internacional de control de la energía atómica, así como los bombardeos ilegales israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Esto lo estamos leyendo directamente del sitio Hispan TV, que es el sitio oficial de la televisión iraní. El jefe de la diplomacia de Irán, seguimos leyendo, ha calificado como una flagrante traición a sus deberes la inacción de Grossi ante los ataques de Estados Unidos e Israel en las instalaciones nucleares de Irán. Grossi no ha condenado explícitamente estas flagrantes violaciones de las salvaguardias de la IEA y de su estatuto. Justamente resaltan que la AIEA y su director son plenamente responsables de esta sórdida situación. La insistencia de Grossi, el argentino, una vergüenza, este hombre, en visitar las instalaciones bombardeadas con el pretexto de las salvaguardias carece de sentido y posiblemente incluso tenga intenciones malignas. Es un agente judío. Hay pruebas de esto. Irán se reserva el derecho de tomar cualquier medida en defensa de sus intereses, su pueblo y su soberanía. La dignidad del pueblo iraní, ¿no? Y la vergüenza de este funcionario argentino al servicio de la comunidad judía, del genocida judío Benjamín Netanyahu, ¿no? Que han cegado la vida de más de 60.000 palestinos en sus propias casas, 60.000 civiles palestinos. Bueno,
este vergonzoso personaje argentino es el que ahora se repudia en Irán y que no podrá ingresar ahora más allí. Bueno, medida de dignidad la de Irán, medida de dignidad, y por supuesto esto lo importante, ¿no? Que no se justamente se permita su ingreso. Hubo un ataque ruso sin precedentes que fulminó un almacén de municiones de la OTAN. Vamos a escuchar a Liu Sibaya. Bueno, ¿qué tenemos acá? A ver, vamos ahí, ¿no? Ahí tenemos una intromisión de un video que se nos ha filtrado. Y por supuesto, bueno, Liu Sibaya estaba hablando de este avance que hubo, un ataque muy importante de justamente las tropas rusas en Kiev. Vamos a escuchar ahora sí a la colega rusa. Cosas por supuesto, pero sobre todo y en primer lugar comentamos otro ataque sin precedentes de la Federación de Rusia, sí. Un ataque incluso más grande que el que comentamos, el que ya denominamos como ataque sin precedentes hace tan solo unos días. Es decir, efectivamente Rusia está poco a poco aumentando su poder de fuego y sobre todo su poder de ataque, y esto muy probablemente tenga que ver con la ofensiva que está llevando en varias direcciones del frente a la vez. Lo más importante, claro, por supuesto, tenemos el tema Israel e Irán, de lo cual pues lo mollar, ya lo expliqué en un vídeo que os aconsejo ver encarecidamente. Traté de resumirlo lo máximo posible porque ahora van a seguir estos ataques cruzados y Estados Unidos de hecho está planteándose la posibilidad de entrar dentro del conflicto. Donald Trump incluso se fue del G7, protagonizó una trifulca con Emmanuel Macron, que dijo que supuestamente iba para firmar la paz entre Irán e Israel, o bueno, algo así, pues comenzar las negociaciones. Trump dijo que Macron no tenía ni idea de lo que estaba hablando, que no paraba de tergiversar. Esto pues os lo digo de forma resumida, si es que yo realmente a algunos vídeos occidentales no sé quién les manda comentar absolutamente nada, pero a lo que os voy es que tenemos el tema, ¿no? Iraní / israelí, donde pues también está rondando de forma constante Estados Unidos, que es uno de los países más interesados. Bueno, Trump ahora dice que en atacar a Irán, y si Irán no acepta, pues vamos a terminar reventando el país, pero realmente Estados Unidos es uno de los países más interesados en que el conflicto no vaya a mayores, porque eso influye muchísimo en el precio del petróleo, y quien controla, y sobre todo quien mantiene a raya el precio del petróleo, puede tener algunas posibilidades de considerarse un buen presidente de Estados Unidos. Todo lo demás termina recibiendo vastas críticas, incluso por parte de sus propios seguidores. Pero el segundo tema que tenemos que comentar, que de hecho se está haciendo incluso más y más importante a raíz del primero, porque ya lo advirtió, ¿no?, Vladimir Zelensky, para una cosa medio sensata que dice, que a todo esto pues era absolutamente obvia, que ahora mismo, claro, con todo lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, el tema ucraniano está yéndose hacia un segundo plano como poco. Y bueno, y lamentablemente sí, es así, el tema Ucrania ya no le importa a nadie, los europeos, están todos pensando en la comunidad judía de Tel Aviv que ataca a Irán, ¿no? O sea, que agrede a Irán. Bueno, la información como siempre de Liu Sibaya desde Moscú con su blog, la pueden encontrar en Liu Sibaya en YouTube, que tiene siempre una cobertura de estos temas bélicos bastante, pero bastante detallada, y por supuesto cabe verla personalmente, ¿no es cierto? Bueno, por otra parte, digamos también que en lo que respecta al deporte, ya podríamos decir que la Copa del Mundo, que es una copa media chota, por decir de alguna manera, quedaron eliminados Boca y River, en ambos casos por distintos motivos, pero bueno, lo importante es que a partir de ahora nos volvemos a concentrar en lo que importa, que es el campeonato local, y no un campeonato del mundo que nadie sabe cómo llegaron hasta ahí, porque la verdad que no tienen mayores importancias, ¿no? Bueno, digamos que en la Copa Argentina, Unión de Santa Fe venció finalmente por penales 3-1 a Rosario Central, después de haber empatado 0-0.
Ayer por la Primera Nacional, Arsenal cayó 2-0 ante Colegiales, Tristán Suárez empató 1-1 con Ferrocarril Oeste, mientras que Chacarita Juniors, Nueva Chicago, un lindo clásico, un lindo partido, empataron 0-0. Defensores Unidos de Zárate 1-1 con Almirante Brown. Talleres de Remedio Escalada, que está haciendo una mala campaña, pero bueno, cayó 1-0 ante Gimnasia y Grima de Jujuy. Temperley y Chaco Forever 2-2. Bueno, los principales resultados que justamente se conocieron de esta Copa Argentina y de esta Primera Nacional, que bueno, tenemos que volver al fútbol local y dejémonos hinchar con esa Copa del Mundo inventada por los norteamericanos que realmente no sirve para nada. Señores, nos vamos yendo. Ustedes saben, la continuidad informativa, como siempre, acá con todo mi equipo, en todas las plataformas. Estamos tanto en tvmundos.com.ar, en radiomundos.com.ar, en mundosnet.com.ar, bueno, estamos en todos lados, ecoinformativo.com.ar, en YouTube, en Twitter, en Instagram, bueno, por todos lados está Radio Mundos y TV Mundos. El equipo periodístico compuesto por Parley Simpson, Andrés Pescara, Raúl Sanbloc, Juancito Pérez Balá, Ricardo de Sousa, Raúl de Sousa, operador técnico hoy. Señores, nos estamos yendo en redes, Belén do Campo Pascusi. Nos vamos yendo. Daniel do Campo Espada, Novo Mundos Net, Radio. Hasta el domingo que viene. Chao.